nos acompaña el abogado penalista, docente, experto en estos asuntos, Santiago Tres Palacios. Abogado Tres Palacios, bienvenido a la mesa de trabajo, buenos días. Felipe y compañeros, muy buenos días para todos y en especial para los televidentes que nos acompañan hasta ahora. Una de las preguntas más importantes para usted esta mañana es si el Deportivo Independiente Medellín va a ser campeón o no. No tengo ninguna duda. ¿Alguien en esta? No sé. Que todos somos hinchas del Medellín, ¿cierto? Ahí lo vimos en el estadio. Ahí estábamos. El decano no es hincha del Deportivo Independiente Medellín. No, si el Medellín hubiera ganado la primera fecha, no sería el Medellín. Eso tiene que ser difícil y hasta el final. Eso sí lo dejamos claro. Sí, es claro. Sufridito. Señor decano de la Facultad de Derecho de la Santo Tomás el Medellín, Andrés Úsuga, otro amigo de la casa y otro de estos abogados que siempre están prestos a ayudarnos a entender. Bienvenido, decano. Hombre, felicitaciones por esa designación y ese cargo que asumió hace poco. Qué bueno por la Santo Tomás. Muchísimas gracias, Felipe. Un saludo especial para ti, para Paula, para Andreita, para el doctor Juan Carlos y especialmente también para mi contertulio de hoy y gran amigo, el doctor Santiago Tres Palacios, y para todos los televidentes a esta hora. No, muy complacido de estar allá también. O sea, que la academia es una de mis grandes pasiones, o creo que es una de nuestras grandes pasiones. Que comparten ustedes, claro. Así es, claro. Y creo que la academia tiene una responsabilidad muy grande en momentos coyunturales del país para decir cosas. Y precisamente creo que habrá que, no yo, pero precisamente la academia tiene que ser un foro para que discutamos cosas tan importantes como esta. Bueno, y si el ambiente no es la academia, entonces ¿en dónde debatimos y discutimos los temas centrales del país? Además, por supuesto, de los medios. Doctor Tres Palacios, un aporte a la paz, este recurso que tiene el gobierno y específicamente el presidente de la República de hacer esto y de convertir, bueno, yo creo que el contexto ya lo hemos contado esta mañana, lo hemos hablado en estos días. ¿Usted cómo analiza esta posibilidad a su juicio y a su forma de ver y entender las cosas? Felipe, en un país como Colombia, con estos niveles de conflictividad social, nosotros tenemos que tener todo un andamiaje institucional que permita precisamente el fortalecimiento de distintos acuerdos de paz, acuerdos de convivencia y en lo que se ha denominado la paz total. De una vez le digo con total franqueza, esto es una medida política, claramente, es una medida que se puede prestar para, digamos, beneficiar a ciertas personas afines al gobierno, pero también la mayoría de estas personas son personas que están presas por ser enemigos del gobierno anterior. Entonces tampoco es que los que están en contra de esta clase de facultades ahora salgan y digan que el Ejecutivo no se puede meter en asuntos judiciales cuando la mayoría de estos presos están presos porque el presidente dedicó toda su fuerza, todo su andamiaje institucional y toda la propaganda que podía promover en judicializar a unas personas que en su gran mayoría simplemente estaban ejerciendo un derecho fundamental. Andrés, quienes hoy están detenidos, retenidos o en proceso jurídico, ¿están allí por atentar contra el orden y la seguridad o por ser enemigos del gobierno de Iván Duque? ¿Usted cómo analiza esta situación? Porque son esas personas las que podrían convertirse en gestores de paz. Yo creo que evidentemente lo que hay que empezar a entender es que, y pasa no solamente con esto, sino con muchas cosas. Fíjese que el presidente de la República sí tiene esas facultades. Esa ley 2272 de hace un mesecito, el 4 de noviembre, llamada de paz total, porque modificó la ley 418 del 97, ahí se le dieron las facultades. Lo que pasa es que el país no ha leído la ley todavía y la está empezando a leer. Entonces, evidentemente, esa modificación tan grande a la ley de orden público le dio estas facultades. Ahora bien, que el presidente de la República pueda hacerlo, creo que sí puede hacerlo, pero no es tan conveniente y estoy muy de acuerdo con el doctor Tres Palacios. Evidentemente es una decisión política. Que a algo político se le pueda llamar politiquero es muy subjetivo, también es cierto, pero adicionalmente, en lo que sí puede que no estemos de acuerdo con el doctor Tres Palacios es que quienes están en la cárcel en este momento, entonces sea por culpa del gobierno anterior. Porque lo que estaríamos diciendo es que la rama judicial del poder entonces también estaba alineada con el gobierno de Iván Duque. Y creo que no fue así. Creo que evidentemente no fue así. Si estuvieron ahí es porque fiscales y jueces de la República, que son en última los que determinan una medida de aseguramiento, lograron evidenciar que había material probatorio relevante para esto. Yo, pues, a mí lo que me preocupa de verdad es que
no solamente este gobierno, inclusive el gobierno anterior y el gobierno, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, se le siga de pronto premiando o de pronto dando beneficios a personas que sigan violando el ordenamiento jurídico colombiano. Me parece que es un mal mensaje, en mi opinión. A unos pues se les dan curles antes de que se les haga el proceso, donde se les dio una jurisdicción propia, y a otros pues en este momento se les nombra gestores de paz, que la verdad no entiendo muy bien la figura del gestor de paz. Creo que debe tener un poquito más de desarrollo y debe tener un poquito más de detalle por parte del gobierno. Y adicionalmente creo que el propio gobierno da bandazos. Mire la situación que genera ayer el ministro de Defensa diciendo, no, pero no es a todos. Pero entonces pónganse de acuerdo el ministro del Interior y el ministro de Defensa con qué es lo que le van a decir al país, porque eso confunde a la opinión pública y fíjese una cosa, confunde también a la rama judicial y a los operadores judiciales, porque no entienden quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Creo yo que antes de salir a dar una noticia como la que dio el presidente de la República, debería reunir a su gabinete, no darla un domingo, sino darla el lunes después del Consejo de Gobierno. No sé. Precisamente, abogado Tres Palacios, uno de los cuestionamientos más reiterados frente a esta medida es la presencia en ese grupo de personajes como Andrés Pastor González, alias 19, que vimos que fue encontrado pues culpable de delitos graves, entre ellos tortura. Se ha dicho, y eso es lo que aclara el ministro de Defensa, que no todos van a estar incluidos y que cada caso se va a estudiar. Pero ¿qué tan difícil podrá ser estudiar caso por caso y saber este sí está juzgado, este no, cuando las investigaciones están en curso? Y le pregunto también en el sentido que hablaba el abogado Úsuga, ¿qué mensaje se le está enviando al país con una medida como estas? Así es, vea, son varias cuestiones. La primera es que caso por caso se debe determinar. Además, nosotros en este momento solo tenemos el marco jurídico legal. Debe haber un marco reglamentario, es decir, el gobierno nacional se debe sentar y unificar todos esos criterios que estoy de acuerdo con el doctor Úsuga, no se deben dar de una manera tan asincrónica ni de una manera tan caótica mejor, y debe hacer un marco reglamentario de esta ley de paz total. Ese marco reglamentario debe establecer cuáles son los procedimientos necesarios y suficientes para determinar caso a caso quién puede ser un gestor y quién no. Pero esto es de cara a lo que efectivamente conste en los elementos probatorios. Yo conozco un sinnúmero de casos que no voy a entrar aquí a universalizar, en donde hay unos muchachos privados de la libertad simplemente porque la fiscalía hiperpunitivizó todo, y a lo que eran unas lesiones personales lo llamó tortura, y a lo que era un daño en bien ajeno lo llamó terrorismo. Y cuando uno utiliza el lenguaje para encapsular realidades y aumentarlas, pues todo se vuelve demasiado grave. Yo aquí insulto al doctor Úsuga y eso es una injuria o una calumnia, pero resulta que el doctor Úsuga es de una minoría y ya sale a decir que es un discurso de odio mío. Eso, lo que opina el doctor Úsuga sobre lo que yo hice, no transforma ni muta la realidad de lo que yo en realidad hice. Y se los digo con conocimiento de causa, en la mayoría de casos y en todos los que conozco hay una hiperpunitivización y un uso exagerado del poder punitivo a favor del Estado. No porque haya un concierto o un acuerdo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, por supuesto que no, sino que el Poder Ejecutivo generó una presión de tal naturaleza que se judicializaron más de 1.000 jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país, de los cuales se logró que 900 no fueran privados de la libertad. Hay un número, algunos dicen que 100, 80, todavía está por definirse, de personas que están privadas de la libertad, pero muchos, incluso hay pruebas de que no estuvieron ni siquiera en las marchas, sino que era el que lograban coger por ahí en un informe de policía, modificaban una y otra cosa y decían que lo habían capturado mientras estaba tirando quién sabe qué cosa. Y ahora a la defensa es a la que le toca demostrar lo que en un Estado de Derecho regular debería demostrar en la Fiscalía. Abogado Andrés Úsuga, mucho se ha dado la discusión en el país que no todas las condenas deben ser específicamente en recluir a una persona en un establecimiento carcelario. ¿No cree usted que este es el camino para una nueva forma de resocializar? Sabe que yo estoy de acuerdo con eso también. A mí me parece que la cárcel, y mucho más la cárcel en Colombia, no ha sido la sanción más efectiva, a pesar de que es dentro de lo que llamamos el ius puniendi, la mayor en Colombia, porque pues, en otros países está la pena de muerte y aquí no. Definitivamente con lo que yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que, y sin generalizar también, de acuerdo con el doctor Palacio, creo que sí hay cosas muy delicadas de mirar.
Ejemplo, el tema de cómo se pone el cable y se degolla a un ciudadano. Alguien tendrá que ser culpable sobre eso. La muerte de los bebés que no pudieron pasar en los temas del paro, los temas de los quemar policías vivos. Es que creo que este país es tan, ¿cómo decirlo?, tan frenético, pasan tantas cosas en tan poco tiempo que se va perdiendo la memoria. Entonces a la gente se le van olvidando las cosas. Y evidentemente no todo el mundo será culpable de una cantidad de cosas, pero alguien tendrá que responder. Y fíjese, le pongo un caso específico con nombre propio. Si no estoy mal, alias Violeta. ¿Cuántas personas dijeron, y evidentemente con la visión de defensores como la del doctor Tres Palacios, que la respeto bastante, porque formo abogados para ser defensores, para ser fiscales, también para ser procuradores y para ser jueces? ¿Cuántas personas dijeron, la están mal señalando, inclusive en la academia, la están mal señalando, ella no es, ella misma dijo que no pertenecía a ningún grupo y hoy apareció como del ELN, como negociadora del ELN? Entonces uno dice, pasan cosas con el tiempo y uno se va dando cuenta que si bien no es fácil generalizar, cuando individualicemos, sí es muy difícil el mensaje a la opinión pública que alguien que la propia academia había defendido, fíjese, hoy es gestora de paz a nombre de un grupo armado al margen de la ley. Entonces, creo que es importante esa individualización. Doctor Santiago, uno de los temas que más llama la atención incluso en redes y en medios desde el día de ayer es el pronunciamiento del presidente. El presidente sale y dice, para nadie estarán. Algunas personas pensamos que lo que hace falta es, en relación con lo que usted dice, que hay que aterrizar la norma. Es decir, hay una norma marco, habría que sentarse a mirar cada caso, como usted lo menciona, y sacar una norma específica, un decreto, por supuesto, del ministerio, que reglamente eso. Pero cuando el presidente sale así un domingo, como decía el doctor Úsuga, sale a dar estos anuncios, queda como un escozor, ¿cierto? Como algo está pasando, que es como que el presidente está dando una orden. Y es donde hay algo ahí que a un constitucionalista y a alguien como usted que litiga en penal, dice, venga, está bien, presidente, vamos a defender los derechos. Yo conozco casos, pero tampoco, hace falta algo ahí. Sí, lo que hace falta es coordinación. Digamos que eso ya es muy del estilo del presidente Petro, también era muy del estilo del presidente Álvaro Uribe, y es muy del estilo de la democracia 2.0, en donde ya todo es por Twitter, por anuncios, por discursos, y después salgan los juristas a ver qué hacen y cómo arman el decreto. Sí. Cuando lo que debería ocurrir es que haya una reflexión previa y cuando se dispare, valga la metáfora, ya sea un tiro absolutamente certero para evitar también todas estas discordias que se pueden presentar. Yo quisiera también anclarme un poquito a la respuesta que da el profesor Úsuga para decirle a la comunidad que lo que sí es claro es que esos grandes hechos de violaciones no son los que están siendo judicializados en el Estado. Los de los cables que aporreaban los cuellos, los de la incineración de oficiales de la policía, etcétera, son casos que en este momento no hay un solo capturado por hechos, porque el vándalo profesional, es decir, la persona que se profesionaliza en hacer daño, no es posible capturarla en una muchedumbre de miles de personas. Los que están capturados son o los que no corrían mucho, los cojitos que salían corriendo y los alcanzaban, los gorditos como yo que no tenemos la suficiente fuerza torácica para desplazarnos y huir, y los bobos que estaban por ahí mal instalados. Y además, se lo digo con total honestidad, no están siendo judicializados. Ahora, si vamos a coger un caso particular y llevarlo como si todos fuesen similares a este, habría que hacer algo más delicado, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que hubo violación sistemática de los derechos humanos por parte de los militares y por parte de los policías que intervinieron. Y yo me pregunto, ¿cuál es la proporción de policías que están siendo judicializados por haber hecho un uso arbitrario de la fuerza pública para contener las protestas? Lo cual está mucho mejor documentado que los excesos realizados por los manifestantes. Y creo que también hubo una discusión ahí en algunos medios de comunicación precisamente sobre eso, sobre si entonces los policías que fueron capturados... El ministro ya lo dijo ayer, que ¿cierto? Se iba a estudiar también esa medida de los que estaban... Si ellos también entonces podrían hacer parte de ser gestores de paz. Sí, algunos de los policías judicializados se está estudiando también para que también sean beneficiarios de este tema de ser gestores de paz también. Pregunta Andrés Candela desde Francia si esa medida no comienza a asemejarse a los colectivos estos muy destacados en Venezuela. Los comandos armados del pueblo. Los comandos bolivarianos. ¿Usted qué piensa de eso, doctor Úsuga? Yo creo que podría ser que todavía no, porque los comandos armados del pueblo
habrá que entenderlo muy bien. Fíjese, yo soy uno de los críticos grandes sobre los temas de lenguaje. El tema paramilitarismo acá ha sido bastante mal utilizado. Paramilitares son esos, son los comandos armados del pueblo en Venezuela, que consiste en que el Estado a personas sin formación militar o policial les entrega un arma para que la guarden en su casa y que en el momento que les toque salir a defender el régimen, simplemente salgan a defender el régimen a las calles. Esos son los comandos armados del pueblo. Yo creo que todavía aquí no está pasando, todavía, y aspiro que no pase. Pero también las rondas campesinas en Perú. Creo que eso verdaderamente era un ¿Y paramilitarismo. los paramilitares de aquí no existen entonces? No, los paramilitares de aquí creo que están mal nombrados. Son víctimas del lenguaje, Son según mal el doctor nombrados. Úsuga. Creo que aquí hubo, evidentemente, No, es paramilitares. militares bandidos, que creo que es algo totalmente distinto, y creo que hay personas que se prestaron a defender un régimen, Pero eso pero habla- no, pero se habla en pasado. pero claro, porque Hoy no hay paramilitares, porque la pregunta. porque yo creo que no. Fíjese que, porque es que para que haya paramilitarismo, doctor Juan Carlos, tiene que ser que sea una política pública del propio gobierno, y que el propio gobierno sea quien arme Y quien ayude. financie. Por eso le traigo el ejemplo de las rondas campesinas y de las camisas pardas en el régimen nazi. Y creo que hay que distinguir un poquito, y creo que para eso es la academia también, ¿cierto? No para meter a todo el mundo en la misma bolsa. En la misma Y el tema Yair Klein. Entonces habría que mirar quién trajo a Yair Klein y en qué gobierno lo trajeron. Y entonces el negro Vladimir, en qué gobierno fue que trabajó, porque yo no veo a ningún, y fíjese, tema político, no veo a ningún liberal acusando a Virgilio Barco de paramilitarismo, pero tampoco al gobierno Samper. Entonces, Volvamos al asunto, doctor Tres Palacios. La herramienta jurídica, la normatividad, está dada para este propósito. Todavía el asunto, a pesar de la 2272. 72, a pesar de la existencia de la 2272, todo lo que se requiere desde la herramienta jurídica está dado para este proceso. Ya está el marco legal, que es, digamos, el fundamento. Está el marco constitucional, porque recordemos que la paz es un propósito de especial y singular importancia en la Constitución, y el doctor Úsuga nos lo puede ampliar y explicar mejor. Después de ese marco constitucional ya está el marco legal. Recordemos que la figura de esta clase de figuras ya han sido utilizadas. Yo recuerdo cuando el presidente Álvaro Uribe dejó libre a Karina. Y después se hace un procedimiento judicial, ahorita lo podemos explicar, pero quedó libre Karina, que yo creo que estaba por unos delitos un poquito más graves que los de la primera línea, un poquito. y hoy es gestora de paz, ¿no? Y hoy es gestora de paz y está ahí en su rollo. No sé qué está haciendo la doctora Karina, usted ahorita nos actualiza. El caso es que los que salieron a promover y a defender esto, ahora salen a decir que esta figura no, porque entonces qué mensaje se le da a la sociedad tan negativo y tan nefasto. Ya está la ley, debe hacerse el decreto reglamentario que va a dar ya el paso a paso y es el que podemos vigilar con lupa. Exacto. Y yo considero que para que esto se pueda materializar debe haber, antes de que se tome la primera decisión, un control constitucional de la Corte Constitucional que analice si esto sí cumple los estándares de nuestra Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. También es muy importante establecer que aquí tendrán que intervenir indefectiblemente los jueces. Es decir, lo que envíe el presidente en virtud del decreto reglamentario tendrá que ser un juez en últimas el que avale la salida de esta persona de prisión para ser gestor, porque fue un juez, como bien lo decía el doctor Úsuga, el que lo envió a la cárcel. Y los fiscales también, cuando estén en determinada parte del proceso. No, porque digamos que en la ley 906 de 2004 hay una reserva judicial de las libertades públicas y toda privación de la libertad es por orden del juez. Los fiscales lo único que hacen es solicitar la libertad, la medida privativa de la libertad. El levantamiento. Siempre que haya un preso en Colombia es en virtud de la orden de un juez, siempre. Pero pero sí es importante aclarar eso, y es solamente estamos hablando de los que están en detención, porque podría ser que llamaran a gestores de paz a quienes estén siendo investigados y no estén en detención en este momento también, que ahí sí debe solicitar que se levante la medida de aseguramiento, como se hizo, por ejemplo, con la gente del ELN, que en este momento está negociando en Caracas. No, pero esta medida cobijaría a más de 200 de esos integrantes de primera línea. Con todo lo que nos han explicado ustedes, el doctor Tres Palacios acaba de hacer pues el resumen paso a paso de lo que sería ese procedimiento antes del 24 de diciembre, que hace parte de ese discurso del presidente Gustavo Petro, porque ese es el mensaje que él quiere dar, que estos muchachos estén en sus casas el 24 de diciembre. Sí va a haber tiempo
para más ¿Sabe de que yo 200 creo que eso sí es lo casos. politiquero? O sea, una cosa es lo político, pero está actuando dentro de la ley y es una decisión política como casi todas las decisiones respecto de orden público y paz, y que tristemente, y aprovechemos para decirlo también en medios de comunicación, aquí tristemente no existe una ley de defensa y seguridad. Se tuvo hasta el año 2001 y la tumbó la Corte Constitucional, que es muy necesaria y no la ha habido. Pero evidentemente esa presión sobre los jueces de la República a que el 24 de diciembre, que eso es en 15 días. Pero es que eso ya por esté- tiempos no da. Y sin No da, decreto. claro. Y sin decreto. Entonces, creo yo que evidentemente eso sí es lo politiquero, o que habrá que criticarle al gobierno. Pero entonces sale una medida politiquera y como en la reforma tributaria, tienen que salir los ministros a apagar el incendio, como bomberos. Yo creo que Además, la deben ser- rama judicial está que sale ya en esto. Exacto, y salen a vacancia. vacancia La llamada judicial vacancia, el claro. 18, si no estoy mal. Entonces, yo creo que eso sí es muy delicado y que muestra otra vez los temas de improvisación, tristemente, de este gobierno que está cumpliendo 4 meses mañana. Abogado Tres Palacio, cuando decimos que son integrantes de la primera línea, ¿esto cómo puede influir en el proceso, teniendo en cuenta que pues no todos pueden indicar que pertenecen a la primera línea, pero pues ¿qué es la primera línea? O sea, finalmente, Esa ¿cómo se le pregunta puede es central. catalogar? Porque pues, ¿Eso son qué es? difíciles. Si es una Exacto, organización, es- no es existe. un colectivo definido. Eso no tiene carnet. Son subversivos, Eso, son ilegales, son sujetos particulares, o es un grupo, un colectivo. Es muy importante la pregunta. Además, para hacer una aclaración previa, lo que hace esta ley, digamos que siempre ha existido estas facultades para que los presidentes puedan tener gestores. Lo que hace la ley es que por primera vez ya no serán únicamente gestores los miembros de las organizaciones delincuenciales, sino que también pueden ser gestores de paz, miembros de organizaciones civiles o líderes cívicos, así no hagan parte de un grupo delincuencial. Yo creo que ese parágrafo, que es el parágrafo primero del artículo 5, está hecho es para la primera línea. Sí. Porque la primera línea es ciertamente el nombre mediático que se le ha dado, es la autodenominación que ellos se dieron, pero eso no existe. Primero, no existe legalmente porque usted va a ir a la Cámara de Comercio y no creo que hayan registrado la marca. Y segundo, porque todavía es un grupo muy, reciente, que se creó, que se puso un nombre, que se dio una denominación, pero muchas de las personas que están siendo en este momento judicializadas, ni siquiera, cuando fueron judicializadas, ni siquiera estaba todavía la marca primera línea andando. Entonces yo creo que el gobierno se cura de eso y por eso la ley ha quedado establecida en que sean líderes sociales. Y lo que sí se puede asemejar es que estas personas, así la primera línea no tenga clara su denominación jurídica y política, estas personas sí pueden ser consideradas líderes cívicos, líderes sociales, por todo lo que se dio el año pasado respecto a las protestas. Yo creo que es importante también aclarar algo, y es que dentro de eso que se ha estudiado y que fue una ola que vino desde Chile, pasó por Ecuador, de la guerra molecular disipada, sí es importante mencionar que hubo apoyos, a que la llamada primera línea tuvo apoyos por parte del ELN y por parte de colectivos inclusive a nivel internacional. Entonces yo creo que también habrá que, si vamos a buscar en el marco de algo que se llama la justicia transicional, que creo que ese es el marco grande de todo, ¿cierto? Y en el marco de la justicia transicional, las 4 variables son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero lo primero es la verdad. Entonces hablemos de verdad. ¿Ustedes fueron apoyados o no fueron apoyados desde afuera? ¿A ustedes les estaban colaborando o no les estaban colaborando organizaciones internacionales u organizaciones que están... Pero eso ya no sería un en otra asunto espontáneo, Sí, sino claro. producto de una estrategia Exactamente. internacional, de acuerdo al planteamiento que está haciendo usted, doctor Andrés. Doctor Santiago, vamos como aclarando como temas porque los clientes están... Y como- cerrando esta conversación como que se medio acabó el loco. tiempo. Lo primero es que el presidente per se no puede decirle a un señor, a un juez, suéltelo para el 24. Eso no se puede. No. Lo segundo es que en medio del marco constitucional y político, el presidente sí tiene una facultad de buscar la paz y en medio de ese marco Como legal... todos los presidentes la han tenido. No todas la tienen, pero este sí lo tiene. Este sí lo tiene. No, todos los presidentes Todos lo lo han han tenido. tenido. Ah, no, por eso, todos lo han tenido, pero ese en especial lo tiene, Sí. por esa norma que dijimos. Lo que requiere, finalmente, requiere de una normativa especial para analizar cada caso y para que finalmente, como dijo el ministro ayer, se analice cada caso y pueda sacarse. Es decir, hace falta una normita, un decreto que permita particularizar cómo sería el caso que esas personas sean gestores de paz. Así es, el presidente puede tomar
una de dos decisiones. Digamos que yo creo, pero sin tener ningún conocimiento de primera fuente, o mejor, lo que yo haría para cumplir la promesa del 24 es lo siguiente: unos casos específicos en los que sea muy notorio que se trata de una judicialización de una expresión política, haría un decreto individual para esos. Exacto. Esta persona que está simplemente por daño en bien ajeno y en el marco de las protestas y con estas evidencias, le hago un decreto en el cual lo nombro gestor de paz. Y para todos los casos que sí admitirán discusión, haría un decreto que cree un marco, digamos, para que ya intervengan los jueces y que tenga un acto administrativo general, que sí tenga aún más reposo. Y creo que esa es la línea que van a tomar debido a las declaraciones que dio el ministro de Defensa cuando dice, no, son los casos menos graves. Ahora, yo lo que digo es, pero es que si el caso fuera menos grave, no estaría la persona privada de la libertad. Porque para que la persona esté detenida en este momento se requirió, más que de pruebas, de una exageración del lenguaje por parte de la Fiscalía. Porque si usted como juez le dicen, esta persona dañó un vagón del metro, por decir algo, pues usted dice, pues sí, lo dañó, pero vaya, judicialícelo, pero ¿para qué lo voy a enviar a Bellavista? Para casi todas las personas que están privadas de la libertad y todas las que yo conozco que están privadas de la libertad, hubo una nomenclatura un poco exagerada que creo que va a dificultar un poquito que la opinión pública quede satisfecha, porque al final esto será una medida muy polémica. El presidente, y quisiera yo cerrar con esto, además creo que gallardamente está cumpliendo, porque él también se hubiese podido hacer elegir con este discurso y después decir, no, esto es muy difícil, la Constitución no me deja. El hombre se está jugando todo su prestigio político en esto, todo su capital político, y digamos que no ha dejado desamparados a las personas que les prometió que las acompañaría. Y que lo ayudaron a elegir también, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Y entonces el tema es, dentro de eso que menciona el doctor Santiago, también para terminar, entonces podría ser nombrada como gestora de paz EPA Colombia, ¿cierto? Que participó de las protestas y que dañó unos vagones, entonces uno diría, Podría. líder social. ¿Cabe o no cabe? ¿Figura pública o no figura pública? ¿Tiene recursos o no? ¿Está condenado o no está condenado? Como dice el Cada doctor, caso es tendrá que especial. analizarse.